Brasil nos ha regalado algunas de las telenovelas más inolvidables de la televisión. Historias que nos hicieron enamorarnos, llorar, odiar a sus villanos y esperar desesperadamente el siguiente capítulo. Pero las telenovelas brasileñas también se atrevieron a hablar de temas mucho más profundos: esclavitud, dictadura, racismo, inmigración, corrupción, drogadicción, desigualdad social e incluso clonación humana. Hoy vamos a recordar 15 grandes telenovelas brasileñas que dejaron huella dentro y fuera de Brasil. Y seguramente más de una te hará decir: yo veía esa novela. ¡Comenzamos! 15. Flor del Caribe. Mezcla amor, traición, cautiverio y venganza, cuya historia recuerda al clásico El Conde de Montecristo, especialmente por la transformación de su protagonista después de ser traicionado y apartado de su vida. Cassiano y Esther están profundamente enamorados y planean un futuro juntos, pero Alberto, amigo de Cassiano y obsesionado con Esther, prepara una trampa para eliminar a su rival. Cassiano es enviado al Caribe, donde es traicionado, dado por muerto y mantenido prisionero, mientras Alberto aprovecha su ausencia para acercarse a Esther y finalmente casarse con ella. Años después, como ocurre con Edmond Dantes en El Conde de Montecristo, Cassiano consigue escapar y regresar, pero ya no es el mismo hombre que partió. Vuelve dispuesto a recuperar su vida, luchar por Esther y hacer pagar a Alberto por haberle robado años de libertad y felicidad. La novela también incorpora secretos relacionados con la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, ambición familiar y disputas por poder y riqueza. Entre los paradisíacos paisajes del Caribe y las playas brasileñas, Flor del Caribe demuestra que una traición puede cambiar una vida, pero no necesariamente destruir un gran amor. 14. Páginas de la vida. Es una emotiva novela que habla sobre la maternidad, los prejuicios, la discapacidad, la adopción y las segundas oportunidades. La historia comienza cuando Nanda, una joven brasileña que estudia en Ámsterdam, queda embarazada de gemelos y regresa a Brasil después de ser abandonada por el padre de sus hijos. El destino cambia dramáticamente cuando Nanda muere durante el parto. Sus gemelos nacen con vida, pero una de ellos, Clara, tiene síndrome de Down. La abuela de los niños, Marta, incapaz de aceptar una nieta con esta condición, toma una decisión cruel. Se queda con el niño sano y abandona a Clara, haciendo creer a la familia que la pequeña murió. La doctora Elena, que atendió el parto, descubre que la bebé ha sido rechazada y decide adoptarla y criarla como su propia hija. Años después, los secretos comienzan a salir a la luz y la familia deberá enfrentarse a la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche. Más allá de este drama, Páginas de la Vida presenta distintas historias sobre familias imperfectas, relaciones, pérdidas, discriminación y aceptación, mostrando que cada persona carga con su propia historia. La novela deja un poderoso mensaje sobre el valor de la vida y la necesidad de aceptar y amar a las personas más allá de sus diferencias. 13. Señora del Destino. Mezcla drama familiar con importantes acontecimientos de la historia de Brasil. La historia comienza en 1968, durante la dictadura militar, en medio de protestas, represión política y enfrentamientos en las calles de Río de Janeiro. En ese ambiente caótico, María do Carmo, una mujer humilde que llega a la ciudad con sus 5 hijos, vive la peor tragedia de su vida. Su pequeña hija Lindalva es secuestrada por Nazaré Tedesco, quien aprovecha la confusión de aquellos días para desaparecer con ella y criarla bajo el nombre de Isabel. Los años pasan y María do Carmo logra superar la pobreza y convertirse en una empresaria exitosa, pero jamás abandona la búsqueda de su hija. Mientras tanto, Nazaré construye toda su vida sobre una mentira y hará cosas cada vez más terribles para impedir que se descubra la verdad. La novela combina la dictadura brasileña, desigualdad social,
política, secretos familiares, amor y crimen, pero su gran corazón es la lucha de una madre durante décadas por encontrar a la hija que le fue arrebatada. 12. Lazos de familia. Gira alrededor de los conflictos familiares, el amor, los celos y los sacrificios que una madre puede hacer por sus hijos. La protagonista es Elena, una mujer madura e independiente que se enamora de Edu, un médico mucho más joven que ella. La situación se complica cuando Elena descubre que su hija Camila también se enamora de Edu. Ante el sufrimiento de su hija, Elena decide renunciar a esa relación, dando inicio a uno de los principales conflictos emocionales de la historia. La novela adquiere un tono todavía más dramático cuando Camila es diagnosticada con leucemia, poniendo a prueba a toda la familia y revelando secretos importantes del pasado de Elena. Además de esta historia central, la novela presenta las vidas y problemas de varias familias, abordando temas como la diferencia de edad en las relaciones, la infidelidad, los prejuicios, los secretos familiares y el amor maternal. En esencia, Lazos de familia muestra cómo los vínculos familiares pueden ser una fuente tanto de amor y protección como de grandes sacrificios y conflictos. 11. Por amor. Es una recordada novela que explora hasta dónde puede llegar el amor de una madre por su hija. La historia gira alrededor de Elena y su hija María Eduarda, quienes quedan embarazadas casi al mismo tiempo y viven juntas la ilusión de convertirse en madres. Sin embargo, el destino las golpea durante el parto. El bebé de María Eduarda nace muerto, mientras que Elena da a luz a un niño sano. Al ver el profundo dolor de su hija y saber cuánto deseaba aquel bebé, Elena toma una decisión extrema. Intercambia a los recién nacidos en secreto, entregándole su propio hijo a María Eduarda y haciendo creer a todos que el bebé que murió era el suyo. A partir de ese momento, Elena debe vivir con un secreto devastador, viendo cómo su hija cría como propio al niño que en realidad es su hermano. La mentira comienza a afectar matrimonios, relaciones familiares y la vida de quienes los rodean, mientras crece el peligro de que alguien descubra lo ocurrido aquella noche. Por amor combina romance, secretos, celos, infidelidades y conflictos familiares, pero plantea sobre todo una pregunta difícil: ¿hasta dónde es capaz de llegar una madre por evitar el sufrimiento de su hija? ¿Y qué consecuencias puede tener un sacrificio hecho por amor? 10. Terra Nostra. Cuenta una apasionante historia de amor, inmigración, sacrificio y búsqueda de una vida mejor, ambientada a finales del siglo XIX, cuando miles de italianos viajaron a Brasil huyendo de la pobreza y buscando nuevas oportunidades. La historia comienza a bordo de un barco que lleva inmigrantes italianos hacia Brasil. Durante la difícil travesía, marcada por enfermedades, muertes y sufrimiento, los jóvenes Giuliana y Matteo se conocen y se enamoran profundamente. Sin embargo, al llegar a Brasil, el destino los separa y cada uno debe luchar por sobrevivir en un país desconocido. Giuliana termina vinculada a la poderosa familia de Francesco Magliano, mientras Matteo comienza una nueva vida trabajando en las plantaciones de café. Aunque ambos toman caminos diferentes y aparecen nuevos amores y compromisos, nunca consiguen olvidar completamente lo que vivieron juntos. Más allá del romance, Terra Nostra retrata un capítulo fundamental de la historia brasileña: la llegada masiva de inmigrantes italianos después de la abolición de la esclavitud, las duras condiciones de trabajo en las haciendas de café y el choque entre inmigrantes, antiguos esclavizados y las familias poderosas de la época. Es una historia sobre personas que dejaron atrás su tierra y sus familias con la esperanza de comenzar una nueva vida en Brasil. 9. Renacer. Es una producción llena de amor, tragedia, poder, supersticiones y misterios, ambientada entre las grandes plantaciones de cacao de Bahía. La historia comienza cuando el joven José Inocencio llega a esas tierras decidido a construir su propio destino.
Allí realiza un acto que se convierte en leyenda. Entierra un cuchillo al pie de un enorme Jequitibá, estableciendo una especie de pacto con la tierra y la creencia de que mientras el cuchillo permanezca enterrado, él no morirá. José Inocencio sobrevive a peligros y atentados, consigue riqueza y se convierte en un poderoso productor de cacao. Pero su vida queda marcada por el amor y la tragedia cuando María Santa, la mujer que ama profundamente, muere al dar a luz a Juan Pedro, su cuarto hijo. Destrozado, José Inocencio culpa al niño por la muerte de su madre y mantiene con él una relación llena de rechazo y resentimiento. Años después, padre e hijo quedan enfrentados no solo por las heridas del pasado, sino también por el amor de una mujer. Entre leyendas, venganzas, disputas por las tierras, pasiones y secretos familiares, Renacer muestra a un hombre que parece capaz de vencer incluso a la muerte, pero que deberá enfrentarse a algo mucho más difícil, sus propios fantasmas y la posibilidad de perdonar a su hijo antes de que sea demasiado tarde. 8. La esclava Isaura. Es una de las novelas brasileñas más famosas sobre la esclavitud, el racismo, el abuso de poder y la lucha por la libertad. Ambientada en el Brasil del siglo XIX, antes de la abolición de la esclavitud, cuenta la historia de Isaura, una joven esclavizada de piel blanca que fue criada y educada como una señorita dentro de una poderosa hacienda. Su tragedia comienza cuando Leoncio, el cruel heredero de la propiedad, se obsesiona con ella. Isaura rechaza sus deseos, pero él utiliza su condición de dueño para perseguirla, castigarla y evitar que consiga la libertad que tanto anhela. Desesperada, Isaura logra escapar de la hacienda junto a su padre y comienza una nueva vida, ocultando su verdadera identidad. Allí conoce a Álvaro, un joven abolicionista que se enamora de ella y está dispuesto a enfrentarse a Leoncio y a las injusticias de la sociedad para liberarla. La novela convierte la persecución de Isaura en una poderosa denuncia contra la esclavitud en Brasil, mostrando cómo una persona podía ser tratada legalmente como propiedad de otra. Entre huidas, amenazas, amor y enfrentamientos, Isaura lucha por algo que debería haberle pertenecido desde el nacimiento: el derecho a decidir sobre su propia vida y ser libre. 7. El rey del ganado. Es una novela que mezcla amor, poder, grandes fortunas y conflictos por la tierra, y comienza con la rivalidad entre dos familias de inmigrantes italianos, los Mezenga y los Berdinazzi, enfrentados durante generaciones por cuestiones familiares y económicas. Años después, Bruno Mezenga se convierte en un poderoso hacendado, conocido como el rey del ganado. Su vida cambia cuando conoce a Luana, una joven humilde que trabaja junto a los trabajadores rurales del movimiento de los sin tierra. Bruno se enamora de ella sin imaginar que detrás de su pasado existe un secreto que puede unirla precisamente con la familia Berdinazzi, sus históricos enemigos. La novela también muestra con fuerza la lucha por la reforma agraria en Brasil, la desigualdad entre los grandes propietarios y quienes no poseen tierras, y los conflictos políticos que rodean este problema. Destaca además la historia del senador Caxias, un político honesto que intenta defender una solución pacífica y justa para los trabajadores rurales. Entre amores prohibidos, disputas familiares, herencias, política y luchas sociales, El rey del ganado cuenta cómo una rivalidad nacida décadas atrás puede terminar afectando a nuevas generaciones, mientras plantea una cuestión muy presente en Brasil: ¿quién tiene derecho a la tierra y hasta dónde puede llegar la lucha por poseerla? 6. El clon. Es una de las novelas brasileñas más recordadas por mezclar un amor imposible, la cultura musulmana, la ciencia y el debate sobre la clonación humana. La historia comienza cuando Jade, una joven criada en Occidente, debe mudarse a Marruecos tras la muerte de su madre. Allí conoce a Lucas, un brasileño del que se enamora profundamente,
Pero las diferencias culturales, religiosas y familiares terminan separándolos. Mientras Jade lucha entre el amor que siente por Lucas y las tradiciones de su familia, el científico Albieri queda devastado por la muerte de Diogo, hermano gemelo de Lucas. Obsesionado con desafiar a la muerte, toma una decisión extraordinaria y secreta. Utiliza las células de Lucas para crear el primer clon humano, que nace y recibe el nombre de Leo. Años después, el destino vuelve a reunir a Jade y Lucas, pero ambos han construido otras vidas y continúan atrapados entre el deseo y sus responsabilidades. Al mismo tiempo, la existencia de Leo amenaza con revelar el experimento de Albieri y plantea una inquietante pregunta. ¿Qué ocurre cuando el ser humano intenta ocupar el lugar de la naturaleza y crear una copia de sí mismo? Además, la novela aborda temas fuertes como la drogadicción a través de Mel, los conflictos entre generaciones, los prejuicios y el choque entre las culturas occidental y musulmana, convirtiendo El clon en mucho más que una historia de amor. 5. Pantanal es una famosa telenovela que mezcla amor, conflictos familiares, naturaleza, leyendas y elementos sobrenaturales, teniendo como escenario los impresionantes paisajes del Pantanal. La historia comienza con José Leoncio, un poderoso hacendado que dedica su vida a la ganadería y que queda marcado por la misteriosa desaparición de su padre, Joventino, quien se pierde en el Pantanal sin dejar rastro. José Leoncio tiene un hijo, Jové, que crece lejos de él en Río de Janeiro. Cuando el joven regresa al Pantanal, comienza una difícil relación entre padre e hijo, pues pertenecen a mundos completamente diferentes. Allí Jove conoce a Yuma Marruá, una joven salvaje y desconfiada, que creció prácticamente aislada y sobre quien existe una extraordinaria leyenda. Se dice que las mujeres de su familia pueden transformarse en jaguar cuando se sienten amenazadas. El amor entre Yuma y Jove se convierte en uno de los grandes ejes de la historia, mientras alrededor de ellos surgen traiciones, disputas por tierras, amores prohibidos, secretos y rivalidades familiares. Pero Pantanal también tiene un fuerte mensaje sobre la protección de la naturaleza y la convivencia entre el hombre y el medio ambiente, combinando la realidad con el folclore y el misterio. Y sobre toda la historia permanece una pregunta: ¿qué ocurrió realmente con el viejo Joventino, desaparecido tantos años atrás, entre las inmensas tierras del Pantanal? 4. Avenida Brasil es una exitosa novela brasileña que cuenta una historia de venganza, amor, traición y secretos familiares. La protagonista es Rita, una niña que es abandonada en un basurero por su cruel madrastra Carmiña, después de que ésta se apodera del dinero de su padre. Años después, Rita regresa convertida en Nina, una joven decidida a vengarse de Carmiña. Para lograrlo, comienza a trabajar como cocinera en la casa donde ella vive junto a Tufão, un famoso exfutbolista que desconoce el oscuro pasado de su esposa. Mientras prepara su venganza, Nina se reencuentra con Jorgito, su amor de la infancia y además hijo adoptivo de Carmiña y Tufão. Esto complica sus planes y la obliga a elegir entre sus sentimientos y su deseo de hacer justicia. La novela está llena de engaños, romances, secretos y enfrentamientos, especialmente entre Nina y Carmiña, convirtiendo la lucha entre ambas en el centro de una historia sobre las consecuencias del odio, la ambición y la búsqueda de justicia. 3. Roque Santeiro está ambientada en el pequeño pueblo ficticio de Asa Branca. La historia comienza con la leyenda de Roque, un hombre al que todos creen muerto después de haber defendido al pueblo y que con el paso de los años se convierte en una especie de héroe y santo popular. La fama de Roque beneficia a muchas personas del pueblo, especialmente a quienes han construido sus negocios y su poder alrededor de su supuesta muerte. Sin embargo,
todo cambia cuando Roque regresa vivo a Asa Branca, poniendo en peligro la historia que durante años todos habían considerado verdadera. Uno de los personajes más importantes es Siño Malta, un poderoso hacendado que mantiene una relación con Porcina, conocida como la supuesta viuda de Roque. El regreso de este provoca conflictos amorosos, secretos, engaños y luchas por mantener el poder. La novela combina drama, romance, humor y crítica social, mostrando cómo la ambición, los intereses económicos y políticos pueden convertir una mentira en una verdad conveniente para toda una sociedad. 2. Vale todo. Gira alrededor de la ambición, el dinero, la corrupción y los valores familiares. La historia se centra principalmente en Raquel Accioli, una mujer honesta y trabajadora, y su hija María de Fátima, quien es completamente diferente a ella. María de Fátima sueña con tener dinero, lujo y una vida dentro de la alta sociedad y está dispuesta a mentir, traicionar y manipular a otras personas para conseguirlo. Raquel, por el contrario, intenta salir adelante mediante el esfuerzo y el trabajo, defendiendo la idea de que se puede alcanzar el éxito sin abandonar los principios. A lo largo de la novela aparecen romances, traiciones, secretos familiares y fuertes enfrentamientos, especialmente con la poderosa y temida Odette Reutemann, una empresaria fría y dominante. Su misterioso asesinato da origen a la famosa pregunta que marcó la historia de la televisión brasileña: ¿quién mató a Odette Reutemann? En esencia, Vale todo enfrenta dos maneras de ver la vida: conseguir lo que se desea a cualquier precio o mantener la honestidad incluso cuando el camino es más difícil. Y ahora sí, llegamos al número 1. Hemos recorrido historias inolvidables, grandes amores, traiciones, villanos que aprendimos a odiar y personajes que hicieron historia en la televisión. Pero solo una podía quedarse con el primer lugar. Una novela atrevida, polémica y absolutamente inolvidable, que conquistó al público y dejó escenas que todavía hoy muchos recuerdan. ¿Preparados para descubrir cuál es? Esta es nuestra número 1. Chica da Silva es una novela brasileña ambientada en el siglo XVIII, durante la época colonial. Cuenta la historia de Chica, una mujer esclavizada, inteligente, rebelde y de fuerte carácter, cuya vida cambia cuando conoce a Juan Fernández, un poderoso contratista de diamantes que se enamora de ella y le concede la libertad. Chica pasa de la esclavitud a vivir rodeada de riqueza y poder, algo que provoca rechazo, envidia y numerosos enemigos, especialmente por ser una mujer negra en una sociedad dominada por blancos y marcada por el racismo. A lo largo de la historia, Chica enfrenta prejuicios, traiciones, rivalidades y luchas de poder, mientras intenta defender su amor y la posición que ha conseguido. La novela combina romance, drama, humor y venganza, al mismo tiempo que muestra las injusticias de la esclavitud y las diferencias sociales del Brasil colonial. 15 novelas, 15 historias completamente diferentes. Desde la esclavitud y la inmigración hasta la dictadura, la reforma agraria, las drogas, los prejuicios y la clonación humana. Las telenovelas brasileñas demostraron que podían entretener a millones de personas mientras hablaban de temas profundamente humanos y sociales. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas novelas fue tu favorita? ¿Chica da Silva, Pantanal, Señora del Destino, Avenida Brasil, El Clon? ¿O crees que cometimos un pecado imperdonable y dejamos alguna gran novela fuera de esta lista? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este recorrido por algunas de las novelas brasileñas más inolvidables, suscríbete al canal, dale me gusta al video y activa las notificaciones, porque muy pronto seguiremos recordando esas historias que alguna vez consiguieron que millones de personas se sentaran frente al televisor cada noche. Nos vemos en el próximo video.